Hola, es un gusto estar acá, invitada por la Universidad Internacional Valenciana y el Centro Reina Sofía para dictar mi materia Mediación Educativa. La mediación es un proceso privado confidencial por el cual las partes intentan abrir un diálogo para dirimir sus diferencias. La función de la mediación educativa es transmitirle a los alumnos un nuevo modo de abordar conflictos, enseñar a los alumnos un nuevo modo de diálogo para intentar entre ellos democráticamente a resolver sus diferencias. La mediación educativa en la escuela se aplica en 3 niveles. Por un lado se capacita a docentes, por el otro lado se capacita a todo el resto de los empleados y funcionarios de la escuela y finalmente se capacita a los alumnos en el tema de intentar resolver a través del diálogo las diferencias con sus compañeros. Esto se denomina mediación de pares. Al introducir la mediación educativa en la escuela, estamos introduciendo el diálogo. Tenemos que armar un clima que sea pacífico, por lo cual tenemos que trabajar en todos los niveles. Primero, lógicamente, por los docentes, maestros y tutores, a los cuales vamos a capacitar en el tema de mediación educativa. Seguimos dándole información básica a los empleados, padres y otros miembros de la comunidad educativa y finalmente nos ocuparemos de los menores a los cuales enseñaremos el proceso de la mediación y luego ayudarlos a incorporar habilidades de comunicación para finalmente ayudarlos a entender cómo se firma un acuerdo y todos los pasos a seguir para llegar a terminarlo. El primer requisito es que el proceso va a ser confidencial y privado y los chicos tienen que tener garantía de esto para poder hablar libremente y expresar sus sentimientos. También las partes tienen que estar motivadas para poder llegar a un acuerdo y ese acuerdo tiene que tener las características que no solo los beneficia a ellos, sino también beneficia a sus compañeros. Y esa es una variable que en el momento que ellos estén peleados entre ellos, les va a ser la más difícil de incorporar. Incorporar una solución que no solo me beneficia a mí, sino que va a beneficiar a mi compañero o compañera también. En los casos que podríamos enmarcar la situación como un delito penal, no debiéramos recurrir a la mediación educativa. Se debe aplicar la sanción. Luego que se aplicó la sanción, sí sería importante armar un espacio de reflexión sobre lo ocurrido para ayudar a que los chicos puedan reflexionar de lo acaecido y luego no repetir esa situación. El proceso de mediación comienza cuando el mediador le explica a las partes las reglas básicas del proceso. Explica cómo van a accionar entre ellos, también explica que todo lo hablado queda confidencial, menos el acuerdo que si es firmado va a ser público. El tema del conflicto es el tema de una comunicación que entra en dificultades. Entonces, el intentar solucionar el diferendo implica mejorar, entender, depurar la comunicación. La comunicación efectiva tiene 3 requisitos. Primero, que las partes hablen en primera persona, pues están en una situación de conflicto y es importante que cada una hable de lo que sintió, lo que le pareció, su visión y su perspectiva, sin poner en boca del otro o intenciones que aún no han sido demostradas. Por el otro lado, decimos que la comunicación es efectiva cuando la intención de las partes y lo que estos logran es una sola. Cuando hay diferencia entre mi intención en el mensaje y el mensaje mismo, decimos que la comunicación no ha sido efectiva. Y es tarea del mediador intentar que las partes se comuniquen de modo efectivo y lo logren. Por el otro lado, agregamos que en la mediación educativa y en la comunicación efectiva utilizamos diferentes modos de pregunta, ya sea el comienzo del proceso de mediación o el final del proceso de mediación. Si estamos al comienzo, vamos a hacer preguntas abiertas
que tienen que ver con calidad de contenido. Cómo se sentía usted, qué le parecía, qué estaba pasando, cuál era su expectativa, y ahí la parte va a contestar dando contenido, dando calidad de información. Si estamos al final del proceso, en el momento de acordar o cercano al momento de acordar, podemos utilizar preguntas cerradas que se responden por sí o por no. Las funciones del mediador consisten en abrir canales de comunicación entre las partes. Primero tiene que ayudar a las partes a entender la situación del conflicto, a entender las necesidades, deseos de cada una. Después compartir información, crear un clima adecuado que permita el compartir información. Finalmente, ayudarlos a entender cuáles soluciones serían viables y posibles, a elegir entre ellas, a diferenciar elegir de decidir. En el momento de elegir, las partes tiran muchas ideas y en el momento de decidir, tamizan cuál de estas ideas irá finalmente al acuerdo. El acuerdo es la meta de la mediación. Empezamos con un conflicto y estamos trabajando para lograr que las partes arriben a un acuerdo. ¿Cuándo debiéramos firmar el acuerdo? Y cuando las partes ya explicitaron sus necesidades, dialogaron entre sí, comprenden las diferencias, comprenden las necesidades de cada uno y llegan a una solución que implica satisfacer al menos las necesidades más importantes de las partes en conflicto. Luego hay un intercambio de opciones, de posibilidades, de soluciones que las partes intercambian entre sí. Finalmente, en el momento del acuerdo, las partes tienen claro qué están comprometiendo, qué acciones futuras, qué palabras, qué compromisos emocionales, qué cuestiones han dejado superado atrás, qué cosas han aprendido, qué no repetirían en una situación posterior. Entonces, el acuerdo de mediación pone punto final a la situación de conflicto, deja con claridad qué es lo que cada una de las partes tiene que hacer y les da un capital extra que es habilidades y conocimientos para enfrentar en situaciones del futuro conflictos de modo mucho más constructivo y reparador.